a los chicos la foto. No difiere mucho, no cambian sus malas costumbres. Resulta que hay un juicio en estos momentos, es el juicio Vialidad, ustedes saben, y están en el 8º día de alegatos. Esta imagen es en vivo, está el fiscal Diego Luciani hablando. Vamos a mostrarles enseguida algunas de las partes más importantes de su alocución de hoy. Cada día nos sorprende con mucha prueba, con muchísima prueba, y compartamos a ver, más allá de esto que estamos viendo en vivo, lo que decidimos mostrarles que no se pueden perder hoy. A ver. Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y eventualmente soportar pérdidas. Su creación fue un eslabón o un engranaje de la organización creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones. Y tal es así que cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández, por orden de la entonces presidenta de la Nación, la empresa desapareció. Sí, señores jueces, desapareció, se esfumó. Y esto fue así porque solo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta. Y esto también se refleja en los procesos de concurso y quiebra que posteriormente atravesó Austral. Fíjense, señores jueces, que solo sobrevivió un tiempo con actividades menores, como alquiler de bienes propios a terceros. A ver, lo que está diciendo tiene prueba. Austral Construcciones desapareció, como él dice después. Desapareció, no la necesitaban más. Fue creada, dice el fiscal Luciani, para extraer fondos del Estado. Y la empresa, según el fiscal, desapareció por orden de Cristina Kirchner. Esto es lo más importante de lo que dijo hoy, que es fundamental. Está Paz Rodríguez Nile en la redacción de La Nación. A ver, ¿cuál es la importancia del alegato de hoy? Paz, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, el alegato de hoy tiene un par de puntos interesantes para destacar. Uno tiene que ver con una especie de adelantamiento a los argumentos de las defensas. Porque una de las cosas que dijeron en el último rato del alegato del día de hoy fue una vez, Cristina Kirchner dice que había lawfare. Bueno, el lawfare no existe. Esto lo dijo el fiscal Mola. Otra de las cosas interesante y además fuerte, el fiscal Luciani haciendo alusión a lo mismo, a esto de las defensas diciendo que son acusadas injustamente y son perseguidas, citó al Papa Francisco. La verdad que fue un dato bastante llamativo, dijo que incluso el Papa Francisco había sido citado por Zaffaroni y dice una frase que es que a los corruptos no les gusta que los investiguen. Ahora te voy a decir precisamente cómo fue la frase. El corrupto persigue a quien lo investiga. Otra cosa interesante del día de hoy es que, como vos bien contabas, la Fiscalía sostiene que crearon un empresario, Lázaro Báez, le dieron obras públicas con todos los beneficios que han estado relatando los fiscales durante todo ese tiempo y después hicieron desaparecer a la empresa. Esto, ¿se acuerdan? Surge de los mensajes de López con las distintas personas con las que interactuaba, que vimos en su teléfono. Bueno, la orden es cierren todo, hagan desaparecer todo. Hoy un capítulo importante del alegato fue destinado a analizar qué pasó después. Cómo empezó y cómo terminó Lázaro Báez. Y ahí te cuentan algunos números que son muy interesantes para entender el fenómeno de lo de Lázaro Báez. Mirá lo que dicen, por ejemplo. Lázaro Báez y sus empresas terminaron con 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz. O sea, arrancaron como un monotributista que días antes de que asumiera el gobierno Néstor Kirchner se convierte en prestador de obra pública vial y logra este resultado, 415.000 hectáreas, que dice el fiscal es el equivalente a haberse comprado 20 ciudades de Buenos Aires en número de hectáreas, ¿no? Fíjate lo que es el volumen. Además, Lázaro Báez y sus cómplices, dice el fiscal, se hicieron de 293 inmuebles en todo el país. 293 inmuebles. Fíjate lo que es este número, ¿no? Esto incluyó, por ejemplo, solo en Calafate, 129 propiedades. Estancias, hoteles, cascos, locales, departamentos. 78 en Río Gallegos. 972 automotores y maquinaria vial. Y es interesante esto de la maquinaria vial, porque eso fue abandonado después.
Paz, de estos números que estás hablando, nosotros los hemos ido conociendo por el periodismo. Claro, ahora están en una causa y con prueba, ¿verdad? Claro, porque más allá de que estos datos, muchos ya se conocían, y de hecho buena parte de la prueba que están exponiendo hoy los fiscales surge de otras causas penales donde se está investigando o se investigó todos estos negocios. Pero lo que te están mostrando hoy los fiscales es cuál era el móvil de esto, porque recordemos que esta causa lo que investiga es cómo se direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez y cómo se lo benefició. O sea, licitaciones amañadas, tramposas, que no eran realmente competencia, y después muchas medidas concretas para favorecerlo, dándole sus pagos privilegiados, permitiéndole prorrogar las obras mucho más en el tiempo, haciendo la vista gorda frente a todos los incumplimientos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y lo que buscan sostener los fiscales es, porque aquí es la prueba clara de que Cristina Kirchner estaba detrás. ¿Cómo? Porque hay que mirar la otra cara de todo esto, que es como Lázaro Báez después le devolvía a los Kirchner, a través de sus contratos y de sus negocios privados, parte de lo que había recibido gracias a todo este mecanismo. Y hoy una parte interesante también y grande del alegato estuvo destinada a esto. Por ejemplo, una de las cosas que mostraron es un testamento que había hecho Lázaro Báez en 2010. Lázaro Báez, previendo la posibilidad de su muerte, deja escrito un testamento. Ese testamento establece dos cosas que para los fiscales son claves. Una de esas cosas es que los hijos de Lázaro Báez, sus herederos, no podían disponer de los bienes que iban a seguir unidos como estaban hasta entonces. O sea, no podían dividir las diferentes explotaciones y disponer de ellas. Lo que dicen ahí los fiscales es, evidentemente, esto tiene que ver, dicen ellos, con que Lázaro Báez no era el verdadero dueño. Pero tal vez más elocuente es la otra parte que incluía este testamento, que decía que los contratos que estaban en curso de las empresas de Báez, o sea, lo que dependía de Lázaro Báez, porque él es el que está el testamento, iban a seguir en curso y no se podían dar por cerrados, dar de baja. ¿Por qué esto es importante y por qué los fiscales lo defienden como una prueba? Porque entre esos contratos estaban muchos con los Kirchner, directa o indirectamente. Por ejemplo, los contratos vinculados con la administración del Hotel Alto Calafate, Valle Mitre, Sí. que le daba una enorme ganancia a los Kirchner y una pérdida a la gente de Báez. Entonces, ¿cuál era lo que se quería garantizar, dicen los fiscales? Que esta ecuación, que cualquier heredero natural de Lázaro Báez hubiera cortado, siguiera manteniéndose en el tiempo, a pesar de que no favorecía a Báez y sí favorecía a los Kirchner. Entonces, me parece que lo que están haciendo hoy los fiscales, que ya están terminando su alegato, es buscando la forma de cerrar todo esto, ¿no? Entonces, mostrar una escena completa de todo lo que vinieron mostrando. Pensá que en estos alegatos se analizó licitación por licitación, Claro. de las que están cuestionadas, Claro. y ahora lo que quieren es mostrarte la escena grande. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan acreditar es que no hay dudas, porque si hay dudas no hay condena penal, no hay dudas de que Cristina Kirchner estuvo detrás de todo esto y fue la que ordenó Ahora, todas estas cuestiones. Sí. Paz, es interesantísimo lo del testamento, porque estaba pensando, a ver, salvo que sea la legítima, esa parte que puede disponer, suena más lo que vos estás relatando a instrucciones que a un testamento, y a instrucciones dictadas por otra persona. Nadie puede disponer en esos términos de su fortuna y condicionar así a los sucesores. Suena más que esto es una instrucción, es una orden protocolizada y dictada por otra persona. Sí, más allá de después si eso era realmente obligatorio para los eventuales herederos, recordemos que igual Lázaro Báez nunca murió, ¿no? Claro, no, está bien, pero, sí, sí. Pero lo que te están mostrando es cuál era la intención. Claro. Por eso me parece muy interesante esto de los contratos, porque no es para nada usual No. que alguien deje escrito que sus herederos no pueden disponer de los contratos que están firmados hasta el momento. Acá todo el mundo Evidentemente quiere eso es saber- una protección de la contraparte, ¿no? Claro, Sí, sí. Una protección claro. a la contraparte, no a los propios herederos que pueden Claro. disponer. Distinto puede ser lo de decir, bueno, quiero que se mantenga unido el patrimonio, porque ahí sí puede haber una intención de proteger a sus propios hijos, de que prevalezca unido determinado bien, puede pasar con los campos y demás. Hay que ver igual qué validez tenía. Pero para los fiscales lo que muestra es esto. Ellos lo presentaron como una prueba de que Báez no era realmente quien mandaba sobre los bienes a su nombre. Hernán. Bueno, acá lo que dice Paz, y obviamente es el criterio de los fiscales, es probar
que llega a la cabeza, que llega a Cristina Fernández. Ese es el desafío. Yo digo una cosa sencilla. Cristina Fernández siempre dijo prácticamente que no lo conocía a Lázaro Báez, que prácticamente no tenía conocimiento. Y agrego un dato. ¿Quién donó, construyó y financió el mausoleo donde reposan los restos de Néstor Kirchner? Lázaro Báez. Quiere decir que la viuda le cedió a alguien que no conocía la posibilidad de donarle el mausoleo. Nadie puede engañar a tanta gente tanto tiempo. Juan Manuel, ¿también querías decirle algo a Paz? Sí, no, en general, ¿no? Esto es el verdadero dueño, el testaferro era Lázaro Báez. Por eso la película completa que quieren mostrar los fiscales. Claro, hay lo que que está decirlo con todas esas letras. Ahí está, ¿no? Por eso eran una asociación ilícita. Y en el año 2008 denunciamos eso, una asociación ilícita con varios integrantes. Faltan más, esta es la parte de la obra pública nada más. Y hay que decir algo, para mí muy importante, los jueces tienen que condenar, tienen que entender. Cristina Kirchner sabía lo que pasaba, conocía el Código Penal, lo digo adelante del doctor que sabe mucho más que yo, fue convencional constituyente en la reforma del 94 y votó el artículo 36 de la Constitución que dice que tiene la más alto reproche constitucional los graves delitos dolosos que conlleven enriquecimiento. O sea, ella sabe que la corrupción tiene que ser condenada. Ella y Néstor Kirchner, y bueno, tendrán que ser condenados. Paz, esto que está mostrando entonces nos impacta mucho, pero es como vos decís, es el escenario completo, digamos, una visión completa, ¿verdad? Claro, y siempre apuntando a algo que han repetido los fiscales hasta el cansancio en todos estos días, que es Lázaro Báez es Néstor Kirchner, Lázaro Báez es Cristina Fernández. Acá no es un empresario que es un otro al que ellos favorecieron. Ellos estaban favoreciéndose a sí mismos. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez es el empresario, dicen los fiscales, que ellos inventaron para poder canalizar a través de un empresario, de una suerte de compañías, de grupo empresario, todo el dinero de la obra pública que ellos destinaron a ese lugar. ¿Para qué? Para poder hacerse de ese dinero. Entonces, para eso, en vez de tener que negociar con otros empresarios, crearon su propio empresario. ¿Y cuál es la prueba, según ellos, de todo esto? Bueno, primero los contactos que ellos tenían, y por eso exhiben una y otra vez la cantidad de relaciones comerciales, de inmuebles compartidos, de gerenciaciones que les hacían los Báez y los empresarios del grupo Báez al grupo de Kirchner. Todo esto para ellos lo que te muestra es esta escena. Eran lo mismo. Y la prueba está en que después terminaba volviendo, lo que sabemos, dicen ellos, es esta parte, puede ser que haya más, a través de los negocios posteriores, de los hoteles y demás, se devolvía al menos parte del dinero de lo que se investiga en esta causa. Esta causa es sobre el fraude, básicamente. Sí, claro, clarísimo. Cómo se defraudó al Estado. Estamos hablando de intereses muy importantes, de muchísima plata. Vos describiste todos los lugares, la cantidad de kilómetros, bueno, en fin, las casas, lo describió el fiscal y vos hiciste un relato perfecto. Estoy pensando en Daniel Sapsay, que está con nosotros y que de algún modo todo esto afecta a intereses tan altos, que todos se están poniendo en riesgo. Primero fueron los periodistas y ahora los fiscales, ¿verdad? Están en riesgo, digo. Los fiscales. A mí me gustaría hablar sobre el juicio en general. Sí, ¿no? por favor. Que me parece que fue interesante lo que mencionó del artículo 36, la cláusula de defensa de la democracia, Juan Manuel López, porque acá yo creo que hay un hilo conductor entre lo que fue el alegato de Estracera en el juicio a las juntas y lo que es ahora el alegato de Luciani, de Diego Luciani, en este juicio donde lo que se está afectando precisamente es el tema de la corrupción. Porque el artículo 34 une como máximos agravios contra la solidez del sistema republicano los delitos de lesa humanidad con aquellos delitos que conllevan enriquecimiento ilícito, es decir, la corrupción. Así que me parece que si ocurre lo mismo que ocurrió en aquel entonces, en que realmente la sociedad asimiló como algo que no podía existir más los golpes de Estado, si en esta oportunidad también se va a dar que tampoco es aceptable la impunidad, porque el problema es la corrupción con impunidad. Si es solo corrupción, pero si no se hace nada para combatirla, y el fiscal habló hoy particularmente de lo que implica el incumplimiento de las dos convenciones contra la corrupción que la Argentina es signataria. Es importante destacarlo, Entonces, sí, claro. Me parece clave. Lo que pasa es que en este momento hay una diferencia importante con aquello. En ese momento había algunos bolsones militares que se oponían y de hecho también hubo levantamientos, pero esos quedaron absolutamente aislados. En este momento, en cambio, está el kirchnerismo con su núcleo duro,
que apela a lo sentimental, a un relato totalmente vacío, que también el fiscal Mola hoy se refirió al lawfare. El lawfare no está en ninguna disposición. El lawfare es absolutamente algo sentimental, como la proscripción o el llamar a una pueblada, como hizo Manafini, y que es gravísimo. Él dijo claramente, acá en un juicio son hechos y pruebas. Y lo importante es que no solamente tiene una solidez enorme desde el punto de vista técnico-profesional estos dos fiscales, sino que todo lo han basado en hechos y pruebas, que es lo que corresponde en derecho. Todo lo demás es mera poesía. De un fiscal propuesto al Senado de la Nación por Cristina Kirchner, Sí. ¿no? O sea, ella Él lo dijo, tan además. estúpida va a ser de proponer un fiscal del lawfare que no existe. Y algo más, me parece que como argentinos tenemos que dar un punto y aparte, no tiene que haber más corrupción, tiene que ser un consenso como el consenso Claro, democrático. exacto. Y además, después de que haya condena, recuperar lo robado, extinción de dominio. Yo lo lamento mucho, esas estancias, esas máquinas, algunas que ya están decomisadas, las máquinas, pero esas estancias tienen que volver al patrimonio de los argentinos. Sí. Hay un decreto de necesidad de urgencia de extinción de dominio de Mauricio Macri, hay proyectos de ley desde hace muchos años y la Procuración General de la Nación y sus fiscales van a tener que activar para que esas estancias que me acuerdo que denunciaba Mariana Zubik desde Santa Cruz hace mucho tiempo, bueno, se vendan, se liciten, vuelvan a los argentinos, porque no podés quedarte con la plata que te robaste para disfrutarla en algún momento vos, tus hijos o tus nietos, ¿no? Y acá hay otro valor fundamental que tiene este juicio, porque es un delito precedente de los sauces, de Cuadernos y de la ruta del dinero K. Le da muchísimo más contundencia a ser un delito precedente. O sea que una vez que se condene, que estoy convencido que el tribunal va a condenar, porque con semejante maravilloso alegato es imposible no condenar, se va a producir a su vez esta otra situación que va a ser muy importante. Tengo que despedir la Paz, tengo que despedir a Paz. Decime, Hernán, No, rápidamente. ¿en qué hilo conductor conceptual uno tiene Luciani con Estracera? Además, que va a los hechos. Acuérdense, cuando son las condenas a los responsables de los crímenes de la dictadura, no es ustedes cometieron crímenes, es 1.200 asesinatos, 250 escenarios de tortura, tantas privaciones legítimas de la libertad. Lo mismo está pasando acá. Ese es el ejemplo extraordinario que están dando los fiscales que van licitación por licitación, ordenadamente, muestran el panorama general, pero muestran hecho por hecho. Y que hoy están de alguna manera terminando y mostrando el escenario. Le agradezco mucho a Paz todo este rato. Paz, sé que tenés que seguir trabajando, pero lo explicás como nadie. Todo lo que va presentando. La saludamos Luciani. a Paz. Acá lo saludamos todos. Estamos, la verdad, es difícil explicarlo, sistematizarlo y recordar lo importante, ¿entendés, Paz? Y eso de verdad es tu mérito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sigue esto, un detalle más, te digo, sigue Sí. el lunes que viene, ahí seguramente vendrán los pedidos de pena y después vienen los alegatos de las defensas. A ver, hemos escuchado hasta ahora la acusación, ahora después le va a tocar a las defensas. Van a tener 3 días, en principio, probablemente no todas lo usen, para hacer su descargo. Y recién después tendremos un veredicto. El tribunal intenta que sea antes de fin de año, no sabemos si van a llegar. Nos vamos a encontrar el lunes con este tema, justamente por esto que decís, es muy importante ese día, el pedido de las